Provoqué deliberadamente el accidente de mi camión cargado con una mercancía mortal. Vi a los aldeanos unirse para saquear la carga, riéndose y celebrando lo que creían que era su día de suerte. Lo que no sabían es que no estaban robando comida, estaban robando su propia sentencia. Descubrí que mi plan de venganza, ese que tardé 10 años en perfeccionar, había funcionado a la perfección. Para entender por qué hice lo que hice, tienes que volver una década atrás. Mi padre, Antonio, era un hombre bueno, un camionero de la vieja escuela que trabajaba de sol a sol para darnos una vida digna a mi madre y a mí. Una noche de tormenta, mientras transportaba un cargamento de corderos vivos por la sierra, sus neumáticos estallaron. No fue un accidente. Los habitantes de San Pedro, un pueblo olvidado y miserable en las montañas, habían sembrado la carretera con clavos industriales. Era su modus operandi provocar volcaduras para saquear. El camión de mi padre volcó. Él quedó atrapado en la cabina, herido, con las piernas prensadas entre los fierros retorcidos. Estaba vivo, pidió ayuda, suplicó por su vida, pero la gente de San Pedro no llamó a una ambulancia. Hombres, mujeres y niños ignoraron sus gritos de agonía y corrieron hacia la parte trasera del camión. Rompieron los candados y se robaron los corderos. Mientras mi padre se desangraba solo en la oscuridad, ellos celebraban el botín. Uno de ellos, el líder del pueblo, incluso tuvo la sangre fría de quitarle el reloj de la muñeca a mi padre moribundo. Mi madre intentó buscar justicia, gastó todo lo que teníamos en abogados. Pero en ese pueblo todos se protegían. La policía local estaba comprada, el fiscal era amigo del alcalde. No hay pruebas, nos dijeron. Fue un accidente lamentable. Mi madre murió 2 años después, no de una enfermedad, sino de tristeza. Murió con el corazón roto por la impotencia. Yo me quedé sola a los 18 años, con una promesa grabada a fuego en el alma: ellos pagarían. Pasaron 10 años. Me convertí en camionera, igual que mi padre. Aprendí las rutas, los peligros y los secretos del transporte. Ahorré cada centavo hasta que pude financiar mi propia carga. No corderos, no electrodomésticos. Conseguí, a través de contactos en el mercado negro de especies exóticas, 1200 kilos de pulpos de anillos azules. Son criaturas hermosas, pequeñas, del tamaño de una pelota de golf, pero cargan una neurotoxina 1000 veces más potente que el cianuro. No hay antídoto. La muerte llega por parálisis respiratoria mientras estás plenamente consciente. Lo mejor de todo es que, si no se saben preparar, y esa gente ignorante no sabría, siguen siendo letales al consumirse. Cargué el camión refrigerado, pinté letreros falsos de mariscos premium de importación y me dirigí a San Pedro. Al llegar a las afueras del pueblo, fingí una avería. Levanté el capó y esperé. No tardó mucho en aparecer él, el anciano, el líder. Lo reconocí por las fotos del expediente de mi padre. Había envejecido, pero tenía la misma mirada de buitre. Se acercó con una falsa amabilidad, preguntando si necesitaba ayuda, pero sus ojos no dejaban de mirar el contenedor. Le dije que llevaba mariscos de lujo para la capital, pulpos exóticos, calidad sashimi, para comerse crudos. Valen una fortuna, le susurré. La codicia se encendió en sus ojos instantáneamente. Me dijo la mentira que yo estaba esperando, que la autopista estaba cerrada por un derrumbe y que él conocía un atajo seguro a través de su pueblo. Sabía que me estaba guiando a la misma trampa de clavos que mató a mi padre. Acepté. Él subió a mi cabina, sonriendo, creyendo que yo era una tonta. Lo sexta mandar mensajes discretos a su gente: preparen todo. Pez gordo. Entramos al camino de tierra. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la adrenalina de la justicia. Cuando llegamos a la zona de la emboscada, sentí el estallido de los neumáticos. El anciano fingió sorpresa, gritó, pero yo no frené. Aceleré. Si iba a volcar, lo haría en el centro del pueblo para que todos salieran. Giré el volante y dejé que la gravedad hiciera el resto.
El impacto fue brutal. El mundo giró y el camión cayó sobre su costado. El polvo y el ruido llenaron la cabina. Yo llevaba protección. Salí con golpes y rasguños, pero estaba bien. El anciano, sin cinturón y desprevenido, quedó atrapado. Su pierna estaba bajo el tablero. Gemía de dolor. Y entonces llegaron, tal como hace 10 años. Cientos de personas salieron de sus casas con cubetas, cuchillos y costales. No miraron a la cabina, no preguntaron si estábamos vivos. Se fueron directo a la carga. «Es comida de ricos», gritaban mientras rompían las puertas traseras. «Pulpos finos». El anciano, atrapado a mi lado, gritaba que lo ayudaran, que lo sacaran. Pero su propia gente lo ignoró. Estaban demasiado ocupados peleándose por los pulpos venenosos. Aproveché el caos para salir de la cabina. Antes de hacerlo, le quité el celular al anciano. Esa era mi prueba. Me arrastré fuera y me escondí detrás del chasis volcado. La escena era grotesca. Los veían brillantes, con sus anillos azules pulsando, y les parecía un manjar. «Están frescos», decía una mujer. «A la plaza, vamos a hacer fiesta». Alguien trajo alcohol. Mi cómplice, un segundo camión que venía atrás, había accidentalmente tirado cajas de tequila barato minutos antes. Tenían el banquete completo. Nadie leyó las advertencias de material biológico peligroso en el costado del camión. La avaricia los cegó. Vi cómo se llevaban todo a la plaza principal. Empezaron a comer. Algunos los cocinaron mal. Otros, siguiendo mi mentira de calidad sashimi, se los comieron crudos con limón y chile. Me alejé cojeando hacia el bosque, hasta un punto alto donde podía ser el humo de las fogatas. La música de banda empezó a sonar. Estaban celebrando el robo. Estaban bailando sobre la memoria de mi padre. «Buen provecho», susurré. 30 minutos después, la música se detuvo. Los primeros gritos no fueron de alegría, fueron de pánico. La tetrodotoxina es rápida. Empieza con un hormigueo en los labios. Luego se pierde en las piernas. Luego el aire falta. Desde mi posición, sexta las luces de la plaza parpadear. El silencio cayó sobre San Pedro. Un silencio pesado, definitivo. A la mañana siguiente, me encontraron los paramédicos en la carretera, fingiendo estar en shock. La policía y las ambulancias habían invadido el pueblo. Era una zona de desastre. Decenas de personas muertas, paralizadas en medio de su fiesta. Los hospitales colapsados. El anciano había muerto en la cabina, no por el choque, sino por un derrame cerebral provocado por el terror de ver morir a su pueblo sin poder hacer nada. El interrogatorio fue intenso. Un inspector de la fiscalía me acorraló en el hospital. «¿Por qué se desvió de la ruta?», me preguntó. Yo jugué mi carta. Le mostré el video de mi cámara de tablero y, más importante, le entregué el celular del anciano. Él me obligó, dije llorando. Me dijo que era un atajo. Me tendieron una trampa para robarme. Yo les grité que no comieran, que era peligroso, pero no me escucharon. El celular del anciano corroboró todo. Estaban los mensajes planeando el asalto. Estaban los contactos de la red de corrupción, policías, fiscales, compradores de mercancía robada. Ese teléfono no solo probaba mi inocencia como víctima de un asalto, sino que destapó una cloaca de crimen que llevaba 20 años operando en la región. El caso se volvió nacional. El pueblo envenenado por su propia avaricia, titularon los periódicos. Yo quedé libre, legalmente. Fui víctima de un crimen. El saqueo y el consumo de la carga fueron actos voluntarios de los ladrones. Nadie pudo culparme de que decidieran robar y comer algo que no era suyo. Semanas después, con las costillas sanando, regresé al lugar del accidente de mi padre. La carretera estaba tranquila, ya no había clavos. San Pedro era un pueblo fantasma. Los pocos sobrevivientes huyeron por miedo o vergüenza, y los líderes de la red criminal estaban tras las rejas gracias a la evidencia del teléfono. Me paré en la curva donde mi padre dio su último suspiro. El viento soplaba suave. Saqué una botella de tequila bueno, del que a él le gustaba, y derramé un trago en la tierra seca. «Se acabó, papá»,
dije al aire, ya nadie nos va a hacer daño. Sentí una paz que no había sentido en una década. La venganza no me devolvió a mis padres, pero me devolvió la dignidad. Aprendí que el karma a veces tarda, y a veces necesita un pequeño empujón, pero al final, siempre llega. Ellos querían robar para vivir, y terminaron robándose su propia muerte. Misión cumplida.